Hablando de ese tema, les decía que el otro panorama es, por supuesto, también el de los trabajadores domésticos. Por eso quiero saludar a esta hora a Claribet Palacios, quien es la presidenta de la Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico, quien nos acompaña a esta hora aquí en Noticias Caracol en vivo. Gracias por ese contacto. Claribet, no la escuchamos. Bueno, ya también vamos a tratar de resolver la comunicación con Claribet para conocer el panorama y el punto de vista también desde este otro sector, el de los trabajadores domésticos, que bien ocupan también buena parte de las cuentas que tenemos que hacer los colombianos y que tienen que hacer los colombianos en general, que cuentan con este tipo de servicios con base en el incremento en el salario del 23% y que genera, por supuesto, unos ajustes necesarios. Les vamos a tener las cuentas que hay que hacer para poder cumplir con lo ordenado, con el incremento en el salario mínimo, pero además teniendo en cuenta las distintas condiciones. Además de Claribet, vamos a tener voces de expertos, una experta en particular de la Universidad Javeriana, que nos va a ayudar a entender mejor cómo hacer estas cuentas y lo que representa además para ellas como trabajadoras. Año tras año, de hecho recuerdo muy bien que tuvimos incluso esta comunicación también el año anterior, precisamente por la preocupación también para este gremio sobre la posibilidad de que se reduzcan las contrataciones a propósito de estos incrementos, que en algunos hogares podría convertirse en una cuota impagable, difícil de pagar. Vamos a tratar de tener esa comunicación ya en minutos. Por lo pronto, veamos un poco de esos ajustes de los que les estoy hablando en el siguiente informe. Con el ajuste del salario mínimo, los hogares colombianos que tienen trabajadores del servicio doméstico deben ajustar los pagos de acuerdo con los porcentajes establecidos por ley, ya sea que la persona labore por días o el mes completo. Los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico tienen derecho como mínimo al salario mínimo legal mensual vigente establecido por el gobierno nacional, más el auxilio de transporte. Si trabajan por días, debe tomarse el valor del salario mínimo mensual, dividirlo entre 30 y eso da el mínimo, incluyendo además el auxilio de transporte por cada día que vayan a trabajar. Por ejemplo, si un trabajador doméstico labora 3 días a la semana, deberá recibir por concepto de salario base 700.365 pesos al mes por 12 días. Además, el auxilio de transporte por esos días será de 99.636 pesos. Las prestaciones sociales devengadas incluyen cesantías, intereses sobre cesantías, prima y vacaciones con un aproximado de 152.000 pesos y por último, la seguridad social que deberá pagar su empleador será de 152.911 pesos al mes. Por tanto, este trabajador devengaría una suma de 952.907 pesos, descontando la seguridad social. La gran mayoría de personas que contratan un trabajador del servicio doméstico lo contratan por días y creen que por ser por días se desdicen o se desobligan de las contribuciones con el sistema de seguridad social y con las prestaciones sociales. En caso de incumplimiento de alguna de las partes, el caso podrá ser llevado al Ministerio de Trabajo. En caso de que no se reconozcan los derechos que emanan del contrato de trabajo, el Ministerio de Trabajo cuenta con inspección, vigilancia y control en las diferentes direcciones territoriales en todas las sedes del país. Recuerde, una correcta contratación no solo protege a los trabajadores, sino también a los empleadores. Pudimos ya por fin recuperar la comunicación con Claribet Palacios, presidenta de la Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico, a quien quiero saludar una vez más y darle la bienvenida nuevamente a Noticias Caracol en vivo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos quienes escuchan esta sesión del noticiero. Claribet, bueno, quiero comenzar por escucharla, saber sus comentarios, lo que han analizado hasta el momento con relación al incremento del salario mínimo, lo que han establecido y planteado desde el gremio. Bueno, lo primero que yo quiero mencionar es nosotras no somos las super expertas en este tipo de análisis, ¿cierto? Nos regimos sobre todo por la relación que tenemos en los diferentes territorios con las compañeras trabajadoras domésticas organizadas. Y en este caso hay dos cosas puntuales que yo quiero dejar clara. La necesidad de reivindicar el sector
con esta apuesta de mínimamente el salario mínimo, que ustedes saben que no es un capricho de este gobierno, sino que ya estaba contemplado mediante la ratificación del convenio 189, ¿sí?, que regula el trabajo doméstico en el mundo y que Colombia lo ratificó con la ley 1595 y desde ahí se estableció como piso mínimo de protección el salario mínimo. Es decir, ahorita aumentó el 23% el salario mínimo, pero ya en Colombia venía rigiendo el mínimo para el sector de trabajo doméstico. Lo que a nosotras nos inquieta es un poco la situación frente al revuelo que esto ha causado, que en ocasiones hay un entendido como que si solo la mano de obra en Colombia estuviera engrosada por el sector de trabajo doméstico, cosa pues que saben ustedes que esa cantidad de colombianos que ganan el mínimo no solamente hacen parte del gremio de trabajo doméstico, sino de otros gremios, que es claro que este ha sido uno de los gremios que en los últimos años ha venido esforzándose mucho por alcanzar la igualdad normativa, la igualdad salarial, por ejemplo. Eso sí es claro. Lo demás, yo pensamos nosotras como colectividad que algunos análisis son absolutamente prematuros. Hoy es 13 de enero, algunas trabajadoras no han vuelto de vacaciones, algunos empleadores no han restablecido sus relaciones contractuales con sus trabajadoras porque están de vacaciones precisamente. Entonces nosotras vamos a seguir pensando que estos primeros 15 días de enero no son muchas las certezas que nos van a dar. De hecho, esta semana hablábamos con algunas de nuestras compañeras que están en otros territorios y decían, pues todavía no hay mucha novedad, ¿cierto? Lo que sí puedo decir es que también tengo cercanía con una intermediadora de trabajo doméstico y aquí sí nos expresaban de que algunos estaban preocupados porque pues ese 23% podría afectar en la reanudación de ese contrato con la tercerizadora. Entonces, yo creo que la mirada hay que ponerla en varios frentes, no solamente en las relaciones contractuales entre empleador y la trabajadora como personas naturales, sino también qué respuesta podrían dar las tercerizadoras o intermediadoras de trabajo doméstico frente si realmente está avanzando la formalización, si se estancó o si disminuyó en este caso por el aumento del salario mínimo. Y usted me dice que es muy prematuro hacerlo en ese momento, cuando apenas comienza el mes de enero, pero quizá ha podido o nos puede compartir también un panorama frente a la experiencia hasta el momento que se haya conocido de esos trabajadores domésticos en este principio de año, luego de que se conoció el incremento del salario mínimo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha transcurrido hasta ahora? Bueno, lo primero es que para el sector, y esto lo digo también a nombre de esas diferentes voces organizadas que nosotras tenemos y que en los territorios están representadas por algunas compañeras, y es la satisfacción que esto deja, ¿cierto? Porque ha sido una lucha ardua la que hemos tenido en el sector de trabajo doméstico por alcanzar esa igualdad normativa, por reivindicar este sector, y que cuando uno escucha de un aumento tan significativo como el 23%, obviamente se esperanza en que van a haber unos cambios para esas familias de las trabajadoras domésticas y que las trabajadoras domésticas, al igual que otro tipo de colombianos, también empieza a esperanzarse con una mejor calidad de vida. Entonces, por este lado, se ha tomado de manera muy positiva. Por el otro lado, recuerden todo el temor, porque yo tengo que ser muy franca con el público colombiano, con quienes me escuchan, y es que nos acostumbramos a pescar en río revuelto, porque nosotras vamos a seguir diciendo, y ya conversamos con algunas compañeras que no estaban en jornada de vacaciones y ellas siguen laborando normal con sus contratos que traían, algunas están para renovar, otras que no han vuelto, que ahí sí nos gustaría. Yo creo que por ahí en unos 20, 30 días uno puede tener un análisis más serio. Por ahora es muy acelerado ir haciendo estos análisis, ¿sí? Hasta tanto no haya como una precisión más en la información de si sí están contratando o realmente no están contratando las trabajadoras. Porque hay que tener en cuenta, señorita, que el trabajo doméstico en algunos casos es una gran necesidad para resolver los temas de familia, el cuidado, los alimentos. Totalmente. Y otras cosas. Usted para estar ahí
requiere que en su casa haya alguien al control de su ropa, de todo lo que usted requiere. Y usted no va a menoscabar su calidad para presentarse en el noticiero porque no está dispuesta a pagar 200 y pico de mil de pesos, que realmente es el aumento, ¿cierto? Por un lado, porque no es... O sea, se pone de una manera desproporcionada, pero si vamos a la realidad, tampoco es que sea la gran cantidad. Entonces, para estas personas no van a desmejorar sus condiciones, su armonía en el hogar, lo bien que se mantienen con sus trabajadoras, ¿cierto? Porque esto lo que garantiza es un cuidado especial del hogar. Quienes contratan trabajadoras a costa de la precariedad y que se han acostumbrado a darse el lujo de decir que tienen trabajadoras pagándola por menos de lo que la ley contempla, seguramente esos son los que están más asustados. Entonces a mí también me gustaría que ustedes que tienen más oportunidad puedan hacer ese comparativo de los contratos socioeconómicos, también teniendo en cuenta las dinámicas familiares, ¿sí? A ver si es realmente lo que están diciendo de que se va a prescindir de la mano de obra del sector de trabajo doméstico. Claribet, ahora bien, no hablemos de lo que está pasando o de lo que ha ocurrido en este 2026, porque en efecto me dice, por ahí el 20 ya podemos tener una idea más clara o incluso en los meses posteriores. Hablemos del antecedente de lo que ha pasado en años anteriores frente a la formalidad y a la informalidad, en general a la formalización de ese tipo de trabajos. Y teniendo en cuenta que casi que año tras año esta conversación es repetitiva, porque año tras año tenemos que hablar de incrementos, con la diferencia que este incremento fue bastante pronunciado. ¿Cuál ha sido el panorama en este caso en años anteriores frente a la formalización de ese trabajo, de esa labor? Me encanta su pregunta y voy a tomar en cuenta lo que dije hace un rato. Se acostumbraron a pescar en río revuelto. Efectivamente, cuando nosotros nos estábamos peleando la ley 1788, ley de prima, uno de los argumentos que nos daban en el país, incluso algunos tomadores de decisión, talla de congresistas, representantes a la Cámara y al Senado, era diciendo que si se aprobaba esta norma, iba a disminuir la contratación en el sector de trabajo doméstico. No disminuyó, por el contrario, mejoró. Luego nos golpea el COVID y también toman como referente el sector de trabajo doméstico de que va a ser el que más le va a costar la reactivación económica, y pudimos ver que rápidamente se fue generando esa reactivación, a tal punto que el año pasado fue favorable para el sector porque nosotras nos habíamos mantenido más o menos en una cifra entre 17 y 18% de formalización, y el año pasado mejoró un punto. Y podrían decir, pero un punto no es para celebrar mucho. En el caso nuestro sí se celebra, porque recuerden que conquistar la norma no es solamente el final, sino asegurarnos de que se vaya implementando. Y en este caso, ese puntico que se movió el año pasado nos dio a entender de que algo se estaba haciendo diferente, de que algo se estaba haciendo mejor. Entonces, eso también para corroborar. Con el año pasado también aumentó el salario mínimo, no de la manera, digamos, tan significativa económicamente como ahora, pero se aumentó. Y en enero y febrero, porque vuelvo y le digo, yo siempre estoy cerca como de esta información porque me relaciono con una intermediadora muy de cerca, con dos de hecho, y por el otro lado con muchas trabajadoras que tienen su relación contractual de tú a tú con su empleador. Y entonces no vimos la caída que algunos anunciaban, porque señorita, siempre toman de referente el sector. Yo no sé qué es lo que hay con este sector, pero siempre lo toman de referente para hablar de que va a disminuir la contratación. Porque es un sector, como usted lo decía, muy sensible, precisamente en la labor que desempeñan en general. No solamente hablamos de los hogares colombianos, sino también de las distintas empresas, muy necesario, muy requerido. Muchísimas gracias, Claribet, nuevamente por esos minutos, por permitirnos también entender cuál es la visión que tienen ustedes frente a este incremento y las implicaciones del mismo. Muchas gracias, señorita, y a todos quienes nos escucharon. Hay que cumplir con los derechos. Las trabajadoras domésticas merecen cambiar su calidad de vida. Trabajan duro de hombro, de sol a sol, hombro a hombro para sacar adelante a su familia, y lo mínimo que merecen es el reconocimiento del salario mínimo como piso de protección. Y a propósito de esto, vamos a hablar a continuación
con Juliana Morat, quien es la directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, quien nos va a permitir tener mucha más claridad, Juliana, sobre esas cifras y esas tarifas de las que hemos venido hablando y que incrementaron para este año. Bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, si le parece, empezamos por hacer pedagogía sobre el trabajo de los empleados domésticos. Es decir, ¿cuáles son las cifras que tenemos que tener en cuenta? Ya las mencionábamos preliminarmente, pero me gustaría poder desglosarla para el entendimiento y la comprensión mejor de nuestros usuarios. Bueno, entonces, varios puntos, tratando de ser muy pedagógica como lo indicas. Primero, importante recordar que el trabajo del hogar o el trabajo del servicio doméstico es un contrato de trabajo, luego debe considerar todos los emolumentos o todas las cargas prestacionales, salariales y no salariales que se incluyen dentro de un contrato de trabajo. ¿Qué es esto? Salario, auxilio de transporte, prestaciones sociales. Dentro de las prestaciones sociales tenemos prima, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones por otro lado, aporte a seguridad social, y en aporte de seguridad social tenemos que considerar algo muy importante, y es que es importante recordar que los trabajadores que ganen menos del salario mínimo legal mensual vigente, que están en el régimen subsidiado o son beneficiarios de una persona del régimen contributivo, no están obligados a cotizar al sistema de salud. Luego, el sistema de salud no se considera una carga en principio frente a los trabajadores del servicio doméstico. También tenemos que sumar cajas de compensación familiar y ARL. Entonces ahí tienen los valores. Yo creo que esta tablita que ustedes ven ahí es muy clara, son valores diarios. Les voy a explicar cada uno de los puntos. Salario diario con el incremento del 23 punto y piquito por ciento, 58.000 pesos. Auxilio de transporte diario, 8.303 pesos. Previsión de cesantías, importante tener y recordar que las cesantías no es que se las paguemos diariamente, sino que las debemos consignar en un fondo de cesantías y que corresponden a un mes de salario por año de servicios. Un paréntesis que creo que es importante y puede ser útil para los empleadores es que en la reforma laboral que salió en junio del 2025 del año pasado, se incluye un artículo que trata sobre el régimen simple de contratación. Estamos a espera de la reglamentación, pero hay una ley que abre la posibilidad a que se vaya haciendo la consignación mensual de la prestación social de las cesantías, que yo creo que puede alivianar mucha carga y nos puede ayudar a organizarnos administrativamente y contablemente, incluyendo las personas naturales. En todo caso, mientras sale el decreto, la recomendación es haga la provisión de las cesantías, lo mismo que los intereses de cesantía que ustedes los ven ahí abajito, que corresponden al 12% de la prestación social de las cesantías. Prima de servicios, un salario que se paga a mitad de año y a fin de año, un salario dividido mitad prima de junio, prima de diciembre, y las vacaciones que también se causan por año de servicios. Entonces ahí tenemos los datos o los valores relacionados con pagos prestacionales y salariales. Es decir, perdón, y la interrumpo, Juliana. Si ponemos nuevamente me ayudan a poner la tablita. Entonces estamos viendo esta tablita que nos hace un valor diario de lo que se tendría que pagar para los trabajadores domésticos. Si yo tengo, poniendo el ejemplo de un hogar colombiano, si yo tengo un trabajador o trabajadora doméstica en mi casa y, por ejemplo, yo solamente trabajo en mi casa un día por semana, es decir, 4 días al mes, ¿cuál es el cálculo que yo tendría que hacer? Tendría que sumar esos valores, que daría más o menos un poco más de 80.000 pesos, y eso es lo que tendría que pagarle por ese día trabajado. Sí, pero nos hace falta todavía pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación familiar. Ok, entonces vamos a esos otros valores. Que pagar. Ok, listo. Entonces vamos a esos otros valores y nos ayuda a hacer cómo es la matemática en este caso, a entender cómo es la matemática. ¿Qué nos falta? Listo, creo que ahí faltan unos que son
pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación familiar. Entonces, ya vimos una parte de los costos, que son los costos salariales y prestacionales. Por otro lado, tenemos el mundo de la seguridad social, en donde están pensiones, salud, riesgos laborales y unos aportes adicionales que se hacen a cajas de compensación familiar. Pensiones, ¿cómo se paga pensiones? Desde el 2013 existe la posibilidad de que yo pague por semanas. Frente a los trabajadores que laboran en mi hogar de 1 a 7 días, pago una semana que se calcula sobre un cuarto del salario mínimo legal mensual vigente. De 8 a 14 cotizo sobre medio salario mínimo y esto se traduce en 2 semanas cotizadas al sistema de pensiones. Si trabajo de 15 a 21, se cotiza sobre 3/4 partes del salario mínimo y esto se traduce en 3 semanas al sistema de pensiones. Entonces ahí tenemos un valor importante que se vio incrementado de manera importante con el incremento del salario mínimo, porque tú no cotizas a pensiones por días, tú cotizas a pensiones por semanas. 1, 2 o 3 semanas, un cuarto sobre un cuarto, un medio o 3/4 del salario mínimo. ¿Cuánto sería el costo para el empleador? El 12% de un cuarto del salario mínimo, el 12% de medio salario mínimo o el 12% de 3/4 partes del salario mínimo legal mensual vigente. Eso por un lado, eso es pensiones. Salud no se debe pagar si nuestra trabajadora del hogar está en el régimen subsidiado en salud o es beneficiaria de alguien del régimen contributivo, que sucede mucho. Muchas trabajadoras del hogar o están en el régimen subsidiado, que se conoce coloquialmente como el SISBEN, pero está mal decir eso técnicamente porque el SISBEN es una encuesta que no la deben aplicar a todos. Yo tengo la posibilidad de estar en el régimen subsidiado si quedo clasificada en nivel A, B o C, e incluso en el régimen en la encuesta SISBEN, y si soy beneficiaria, por ejemplo, de mi esposo, de un hijo, de una hija, entonces no le tengo que cotizar a salud. Y en riesgos laborales, que es otra obligación, se cotiza entre el 0.5% y el 0.8%, y eso sí se calcula sobre el salario mínimo legal mensual vigente. Y finalmente tenemos cajas de compensación familiar que corresponden a un 2%, que se calcula sobre un cuarto si trabaja de 1 a 8 días, a 8 días, sí, a 7 días, perdón, de 8 a 14, un medio del salario mínimo, de 15 a 21, si trabaja 15 a 21 días del mes. Entonces ahí tenemos 3 costos adicionales, reitero, a los que tú acabas de mostrar en el cuadro, que corresponden a pensiones, que se cotiza no por día, sino por semana, riesgos laborales, que se cotiza no por día, sino por mes, cajas de compensación familiar, que se cotiza no por día, sino por semana, y estamos exonerados de salud si la trabajadora está en el régimen subsidiado o es beneficiaria de su papá, su esposo, su hija o su hijo. En este caso, vuelvo al mismo ejemplo, ¿cómo se harían las cuentas, por ejemplo, para un hogar? Estamos en el ejemplo de un hogar de una sola persona que no requiere una trabajadora por tanto tiempo. Es decir, un solo día a la semana en el mes, es decir, 4 veces al mes. ¿Cómo sería el cálculo? En pensiones, pues la tabla que tú mostraste es una partecita que nos daban 80.000 pesos. Exacto. Pero eso le tenemos que sumar pensiones que por ese día supone una carga para el empleador de 52.527 pesos en pensiones, en cajas de compensación familiar 17.509 pesos y riesgos laborales por la clasificación, porque el pago que se hace a riesgos laborales depende de la clasificación en riesgo que tiene cada labor que hacemos todos los trabajadores en Colombia. El pago que se haría a riesgos laborales sería de 9.140 pesos. Esto me da casi un total, ya hago la suma, como, ya te digo, un día a la semana. Ya te digo. Bueno, y lo importante también, mientras hacemos el cálculo, lo importante también es tener en cuenta que si se hace este ejemplo de un día a la semana, de igual forma hay que hacer una contratación y dejar claro estos términos, ¿no? Exactamente. Y creo que ahí también es muy importante, serían... Me da... Regálame un segundo, es que me estoy haciendo
el cálculo mensual. Serían aproximadamente... Un punto importante que te iba a decir es que me concentré aquí haciendo la suma. Sí. La reforma laboral también trae una obligación adicional y es el registro que vamos a tener que hacer en un futuro próximo del contrato de trabajo de las empleadas domésticas. Okay. Que estamos esperando también reglamentación. Entonces va a ser una obligación adicional, no solo pagar salario, auxilio de transporte, prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación, sino además hacer el correspondiente registro, más las otras obligaciones que tiene el contrato de trabajo, que son muchas, son varias las obligaciones que existen frente al contrato de trabajo. Bueno, vamos a seguir esperando entonces esa cifra con base en el ejemplo que hicimos. Si me pongo a hablar, no me concentro haciendo la suma. Entonces, 58.000. Sin embargo, voy contando y voy planteando también el siguiente panorama, porque nos decía Juliana que, por ejemplo, el tema de las cesantías no se paga directamente al empleado. En ese caso también, si se suma, o sea, hace la suma que estábamos calculando aquí, que más o menos en cesantías era de 5.556 pesos. Si yo se lo entrego al empleado, en ese caso, dentro de ese contrato tendría que quedar también especificado que se le está entregando para que él haga el respectivo trámite. Es una opción también, ¿no? Sí. Ya tengo la suma, eso es una opción, 160.054 pesos. ¿Cuánto, perdón? 160.054 pesos por día. Por día. Por un día. Ajá. Ok, 160.054 pesos para quienes nos están viendo, es más o menos, son más o menos las matemáticas que hay que hacer, el costo mínimo en efecto de un día de trabajo para un empleado doméstico que vaya una vez a la semana durante el mes, es decir, 4 veces al mes. Si va 4 veces al mes, pues tocaría hacer... Sumar esos, claro, por 4. Sería 80.000 por 4. Y a eso le sumaríamos 70, que ya te digo cuánto sería. Si va 4 veces al día serían 320, más serían aproximadamente 400.000 pesos. Okay. Si va 4 veces al mes. Ok. Ahora bien, esto es en cuanto al panorama de los trabajadores domésticos. Por supuesto, cada quien tiene una particularidad y un contexto que tiene que entrar a revisar en específico, incluyendo también, por supuesto, en conversación con su empleado doméstico. Pero hay otro panorama que también genera